Buenos días a todos, buenos días hermanos y hermanas. Es un gozo estar de nuevo entre vosotros. Y vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Oramos. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por todas las bendiciones que nos das, por cuidar de nuestras vidas, por acompañarnos en todas las luchas y dificultades que tenemos cada uno de nosotros. Gracias también por tu salvación en Cristo Jesús, la cual nos lleva a una vida de alabanza a ti. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a abrir tu palabra, a tener ojos y corazones atentos para recibir lo que nos quieres decir. Bendícenos, Señor, porque queremos adorarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer un texto en la epístola a los Romanos, en capítulo 15, versículos del 1 al 13. Vamos a empezar ahí con la lectura de la palabra de Dios. Romanos 15, del 1 al 13. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que, unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, te confesaré entre los gentiles, y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: regocijaos, gentiles, con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles, y alábanle todos los pueblos. Y a su vez, Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, y el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sí, en esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando de algunos temas relacionados con la alabanza. Alabadle a una voz, he titulado la predicación. Vamos a estar hablando de cómo es una iglesia que alaba y da gloria a Dios. Y este texto no cubre todos los aspectos que tienen que ver con la alabanza, pero tiene algunas cosas muy interesantes e instructivas para enseñarnos en esta mañana. La verdad es que cuando pensamos en la alabanza, solemos pensar primeramente en el canto y la música. Y así es, y así hemos hecho en esta mañana. La alabanza a Dios se expresa
a través de la música. Es un precioso don de Dios. Sin embargo, vamos a tocar otros temas relacionados con la alabanza que salen de este texto, porque la alabanza es más que la música y el canto. Si fijaos, y vamos a centrarnos sobre todo en los versículos 5 a 9 de Romanos 15, si fijaos, hay una concentración alta de palabras en este texto asociadas con la alabanza. Glorifiquéis, versículo 6. Gloria, versículo 7. Glorifiquen, versículo 9. Y luego confesaré, cantaré, regocijaos, alabad, alábanle. Sin embargo, la alabanza de que nos habla Romanos 15, como habréis dado cuenta, no es principalmente musical. La pregunta que tenemos por delante, pues, es esta. ¿Qué le trae gloria a Dios? ¿Qué es alabarle? ¿Y cómo es una iglesia que alaba a Dios? Tengo 3 puntos. Os voy a decir ahora para que podáis seguir más o menos donde vamos. El primer punto es que una iglesia que tiene el mismo sentir glorifica a Dios. Una iglesia que tiene el mismo sentir trae alabanza a Dios. El segundo punto es este. Una iglesia en que se acepten los unos a los otros glorifica a Dios. Y el tercer punto es que Cristo, vamos a centrar en lo que hizo Cristo. En el tercer punto, Cristo hizo de 2 pueblos uno, creando la iglesia para la gloria de Dios. Volvamos a leer versículos 5 y 6 y vamos a hablar de una iglesia que tiene el mismo sentir, como algo que glorifica a Dios. Versículo 5, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que, unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que tiene el mismo sentir trae gloria y alabanza a Dios. Donde hay un mismo sentir conforme a Cristo Jesús, esto permite que la iglesia, unánimes, fijaos en las frases del versículo 6, unánimes, a una voz, glorifica a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que trae gloria y alabanza a Dios es una comunidad, una iglesia que está unida en Jesucristo. Y se expresa como la metáfora está usando la metáfora de cantar juntos. Cantando a una voz es como debe reflejar la unidad y el mismo sentir de la iglesia. Hay muchas bandas de música, grupos de música que se odian entre ellos. No sé si habéis dado cuenta, pero si buscas en Google o algo, bandas que se odian entre sí, pues salen muchos, sorprende. Guns N' Roses, Beatles, bueno, hay un montón. Encuentras listas, 11 bandas que se odian entre sí, este tipo de artículo. Una cosa es, pues, cantar juntos, una banda tocar juntos, pero detrás tener todos los odios y recelos entre ellos. Lo que glorifica a Dios, en primer lugar, es una comunidad que tiene un mismo sentir, una unidad en sí. Se expresa así voy a citar un autor del siglo II, Ignacio. Dice esto: en vuestra unanimidad y armonía de amor, Jesucristo está cantando.
qué bonita frase, en vuestra unanimidad y armonía de amor Jesucristo está cantando. Y que cada uno se una a este coro para que concordes en la armonía, teniendo el tono de Dios en la unidad, cantéis con una sola voz, por medio de Jesucristo al Padre. ¿Qué significa tener el mismo sentir como iglesia o el mismo pensar? Tener el mismo sentir no es pensar exactamente lo mismo sobre todas las cosas. Para ver esto tenemos que mirar un poco el contexto en que nos encontramos en Romanos. Estamos dentro de una sección de la carta en que Pablo está abordando el tema de qué hacer cuando hay diferencias de opinión sobre varias cuestiones dentro de una misma iglesia. Esto vemos en versículo 1 de nuestro texto, donde Pablo habla de los que somos fuertes y de los débiles. Hay diferentes grupos en la iglesia aquí en Roma que tienen diferentes opiniones sobre cuestiones que tienen que ver con lo que está permitido comer o si pueden celebrar ciertos días como especiales o no. De esto podéis leer más en capítulo 14 sobre todo. Algunos miembros de la iglesia, probablemente con un trasfondo judío, siguen dando mucha importancia a algunas prácticas del Antiguo Testamento sobre estas cuestiones de la comida o los festivos. Su conciencia no les permite comer ciertas cosas, por ejemplo, y Pablo dice que tienen una fe débil. Por otro lado, hay otros miembros de la misma iglesia que no tienen estos escrúpulos y entienden que su libertad en Cristo significa que pueden comer de todo sin problema y que no es necesario guardar ciertos días. Pablo les llama los fuertes y se incluye a sí mismo Pablo dentro de ellos. Lo que pasa es que hay una fuerte tensión entre estos dos grupos dentro de la iglesia. Los que se sienten libres de comer todo están despreciando a los que tienen escrúpulos. Y por otra banda, los débiles están juzgando a los que comen de todo. Pablo no dice que todos tienen que pensar igual sobre estas cuestiones, sobre estos temas en concreto, sino su énfasis es que se acepten los unos a los otros y que no destruyan la obra de Dios por causa de cosas secundarias como la comida. Tener el mismo sentir no quiere decir que todos tenemos que pensar exactamente lo mismo en todo. Hay algunas cosas que sí, que son primordiales, doctrinas básicas de la fe sobre la Trinidad, la deidad de Cristo, la autoridad de las Escrituras, la justificación por la fe, etc., que sí, necesitamos estar de acuerdo. Pero en asuntos secundarios hay espacio para la diversidad y las diferencias de opinión. Una iglesia diversa en cuanto a cultura, edad, personalidad, puntos de vista, opiniones en cosas secundarias, pero unida en una misma fe común en Jesucristo. Es una iglesia con un mismo sentir que trae gloria a Dios. En ese sentido, una iglesia es como una orquesta en la cual cada instrumento tiene su personalidad distinta y su función distinta. La flauta travesera no suena igual a los violines ni los trompetas, ni tienen el mismo papel dentro de la pieza musical, pero crean una armonía gloriosa cuando tocan todos juntos. Nunca es fácil buscar un mismo sentir en cualquier iglesia, pero las diferencias pueden ser una gran bendición si somos capaces de mostrar ese mismo sentir. Fijaos que en versículos 5 y 6, Pablo lo expresa como una oración. Aquí no como un mandamiento tanto, que también lo es, sino como un deseo, una oración. Dice que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros. Al final, tener un mismo sentir
en una iglesia, mientras sea una responsabilidad nuestra, y lo es, a la vez es algo que solo viene de Dios. Por eso Pablo lo expresa en este texto como un deseo, una oración. Pero en lo que concierne a nosotros, ¿cómo podemos buscar un mismo sentir? Encontramos la clave en el siguiente versículo 7, que nos llevará al segundo punto. Versículo 7 dice: por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. El segundo punto es esta: una iglesia en que se acepten los unos a los otros glorifica a Dios. Como lo pone en la Reina Valera, una iglesia en que se reciben los unos a los otros glorifica a Dios. En realidad esto es una extensión del punto anterior y es el mensaje principal de toda esta sección de Romanos, que comienza en capítulo 14, versículo 1, con las palabras: aceptad al que es débil en la fe. O en el 14:13 leemos: no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. O el 14:19, donde dice: procuremos lo que contribuye a la paz y la edificación mutua. Estamos llamados a aceptar los unos a los otros. Una iglesia, una comunidad que acepta los unos a los otros, que tiene ese mismo sentir, es una comunidad que trae gloria y alabanza a Dios. ¿Qué quiere decir aceptar los unos a los otros? Aceptar nuestros hermanos como son, no como nos gustaría que fuesen. Todos tenemos defectos, ¿verdad? Y áreas donde necesitamos crecer en santificación. Si pensamos: solo voy a aceptar a esta persona si ha cambiado esto, o solo voy a aceptarlo si ha dejado de hacer aquello, o hasta que parezca un poco más a mí, pues vamos mal, ¿verdad? Seamos honestos, a veces hay personas que nos cuestan aceptar. Y quizás también yo soy una persona que a otros les cuesta aceptar. Yo también, pero recordemos, cada uno de nosotros, yo también tengo defectos. Y Dios ha sido paciente conmigo. De hecho, una comunidad, una iglesia que acepta los unos a los otros, es un testimonio poderoso al mundo. Quizás el Señor permite que estemos juntos con hermanos difíciles precisamente para mostrar la belleza de su obra en la iglesia. Permite que haya diferencias de opiniones dentro de una iglesia para mostrar que su poder es más grande. ¿Dónde encontrarías este tipo de comunidad? Las comunidades se unen por sus intereses, ¿no? en el mundo. Nosotros somos una comunidad bien diversa, que Dios obra la belleza de su obra entre nosotros. Pero el punto quizás más importante para pensar sobre la aceptación es esto. Versículo 7. Cristo nos aceptó. Este es el punto. Dice Pablo: aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó, para la gloria de Dios. Pero volveremos a este punto en breve. Volvemos un momento al versículo 1 de nuestro texto. Dice: nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aceptar los unos a los otros
también es sobrellevar las flaquezas de los débiles. Sobrellevar va un poco más allá. Sobrellevar podría significar simplemente tolerar, soportar. Pues lo aguanto. No me cae muy bien, pero lo aguanto, lo soporto. Creo que es un poco más que esto. Tiene un matiz adicional de ayudar. Sobrellevar también es ayudar, es apoyar, es llevar. Ejemplo práctico. Muchas veces, pensamos en las canciones que cantamos. Todos tenemos, creo yo, que tenemos nuestras preferencias. Canciones que nos gustan, canciones que no nos gustan tanto, canciones que nos hablan, canciones que pues no me dicen nada, no me ayudan. ¿Qué significa sobrellevar y aceptar a mis hermanos en algo tan práctico como las canciones que cantamos? Significa que voy a sacrificar mis preferencias por el bien de los demás. Ojo, quizás puede haber una canción que descartamos porque la doctrina de la canción, pues no. Pero también hay otras canciones que, a mí no me gusta mucho, pero sé que bendice a estos hermanos. Entonces voy a cantarlo también, porque no se trata de mí y mis preferencias. Esto es sobrellevar las flaquezas o las necesidades de mis hermanos. Se trata de agradar a nuestro prójimo. Versículo 1 y 2 de nuevo. Dice, no agradarnos a nosotros mismos, sino 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Como dice Pablo también en Filipenses, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de sí mismo. La vida cristiana consiste en gran medida en dejar al lado nuestras preferencias, nuestros intereses, nuestros derechos y nuestras libertades para amar y servir a mi prójimo. Y especialmente, enfatiza Pablo aquí, esto es para los que son fuertes. Si te consideres fuerte en la fe, si tu comprensión bíblica, teológica te lleva a mayor libertad en cuanto a cosas donde tu hermano tiene más escrúpulos y problemas de conciencia, Dios te llama a usar tu fuerza, no para vencer al débil, sino para apoyar y sobrellevar a tu hermano. La libertad cristiana consiste en buscar el bien y servir a los demás. Por lo tanto, una iglesia en que los unos acepten a los otros es una iglesia que puede vivir un mismo sentir y así traer gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a beber un poco de agua. Bien, sabemos bien que la vivencia en cualquier comunidad es compleja a veces, sea una familia, una comunidad de vecinos, lugar de trabajo, una nación entera o una iglesia. Lo que necesitas sobre todo hacer para aceptar a tu hermano o a tu hermana y así traer gloria a Dios es mirar a Cristo. Volvemos a esta frase en versículo 7, donde Pablo dice, afectaos los unos a los otros como también Cristo nos afectó para gloria de Dios. Solo es mirando a Cristo y su obra por nosotros donde podemos encontrar el poder para amar a nuestro prójimo mediante el Espíritu Santo. No es fácil aceptar los unos a los otros, pero mira a Cristo. Él nos aceptó. Y Él aceptó a este hermano que tanto te cuesta aceptar.
y aceptó a mí. Y quizás la pregunta aquí es si estamos asombrados del hecho de que Cristo me ha aceptado. ¿Estamos asombrados? Los fariseos no estaban asombrados. El fariseo, recordad la palabra de nuestro Señor Jesús sobre el fariseo y el publicano. El fariseo piensa que es un poco mejor que los demás y que de alguna forma merece el beneplácito de Dios. Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. El fariseo da gracias porque es un poco mejor que los demás. En cambio, tanto el publicano como el mismo apóstol Pablo se dan cuenta que no merecen en absoluto ser aceptados por Dios. Pablo dijo que era el primero de los pecadores, el más importante de los pecadores. Se dio cuenta de que era un gran pecador, igual que el publicano que solo podía lanzar la oración a Dios: Dios, ten piedad de mí, pecador. Debemos recordar con asombro que Cristo me aceptó a mí. ¿Te cuesta soportar a tus hermanos? ¿Lo encuentras difícil dejar al lado tus intereses y preferencias para buscar el bien de tu prójimo? También miremos a Cristo como respuesta para esto. Versículo 3 dice: pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. La referencia es el Salmo 69, un salmo mesiánico que profetiza la muerte de Cristo, nos lleva a la cruz. Dios nos está pidiendo algo difícil de amar, aceptar, sobrellevar nuestros hermanos. Sí, pero Cristo fue a la cruz por ti y por mí. Cualquier cosa que el Señor nos pide, por lo difícil que parezca, es pequeña comparada con lo que Cristo ha hecho en la cruz. Si te cuesta poner los intereses de tu hermano ante los tuyos, la respuesta es mirar a Cristo y lo que significó para Él, lo que le costó seguir el camino de no agradar a sí mismo. Estas reflexiones nos llevan al tercer y último punto. El tercer punto es esto: Cristo hizo de dos pueblos uno, para gloria de Dios. Cristo creó la iglesia uniendo lo que parecía imposible unir. Y por lo tanto, si somos una iglesia que tiene un mismo sentir y que se acepta los unos a los otros, estamos reflejando la gloria del Evangelio, la gloria de la obra de Cristo en crear este nuevo pueblo. Lee conmigo de nuevo versículos 8 y 9 y veréis que aparece por tercera vez esta palabra, glorificar. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo se hizo servidor de la circuncisión. Quiere decir que Cristo vino para servir y salvar al pueblo judío. Como leemos en Gálatas 4, versículo 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Y así demostró la verdad de Dios, que Dios es fiel a su pacto con Israel.
Y fijaos en los dos propósitos que salen de ahí, al final del versículo 8 y versículo 9. Dos propósitos para confirmar las promesas dadas a los padres, o sea, traer salvación a los judíos, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Salvación para todas las naciones. Esto para Pablo es algo inconcebible, algo realmente maravilloso y milagroso. Que Dios haya incorporado a los gentiles junto con los judíos en un mismo pueblo de Dios. La cruz, como leo Claire antes en Efesios, la cruz para Pablo ha roto esta barrera insuperable que separaba judíos de gentiles. Y es uno de los temas principales en muchas de sus cartas, ¿verdad? En Romanos, en Gálatas, en Colosenses, en Efesios. Es la posibilidad, de hecho la realidad, de que gentiles van a alabar, a glorificar a Dios junto con los judíos en un mismo pueblo, tal como las citas que Pablo menciona a continuación del Antiguo Testamento dicen, versículos 9 a 12. Te confesaré entre los gentiles, y a tu nombre cantaré. Luego regocijaos gentiles con su pueblo. Alabad al Señor todos los gentiles, y alábanle todos los pueblos. Y en el 12, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. El punto es esto. Cristo ha hecho algo asombroso. De dos pueblos totalmente separados, ha creado uno. Y si es así, ¿cómo no podemos, a un nivel mucho más pequeño, aceptar los unos a los otros, tener el mismo sentir y por lo tanto unánimes a una voz, glorificar a Dios? En otras palabras, piensa en el maravilloso plan de salvación. Cada uno de nosotros somos parte de algo mucho más grande. En la iglesia siempre habrá pequeños o grandes roces, tensiones, los experimentamos, pero resultan muy pequeños, insignificantes en comparación con la grandeza de lo que Cristo ha hecho en el Evangelio. Al fin y al cabo, es este Evangelio de redención y salvación por medio de la cruz y la resurrección del Señor Jesús. Es este Evangelio que lleva a una respuesta de asombro, alabanza y adoración. Hay un inglés del siglo XVI que tradujo la Biblia, William Tyndale, tradujo la Biblia al inglés, y tiene una frase que me encanta. Dice, Evangelion, Evangelio, es una palabra griega que significa buenas nuevas, noticias alegres, felices y gozosas, que nos hacen cantar, bailar y saltar de alegría. ¿Quieres aprender a alabar a Dios? En este mensaje hay muchos aspectos de la alabanza que no hemos tocado y habría que hablar mucho más sobre el canto, la música, la adoración congregacional. Lo que hemos fijado en esta mañana a través de este texto es que la alabanza a Dios es la respuesta de una comunidad que ha recibido el Evangelio, que ha sido aceptado por Cristo y por lo tanto se refleja en la vida de la comunidad, en cómo nos amamos los unos a los otros, cómo nos soportamos, nos aceptamos los unos a los otros. Nunca una iglesia puede ser como estas bandas que se odian, que cantan bonito pero se odian entre sí. Nunca podemos ser así. Pero una iglesia que tiene ese amor y vínculo entre ellos
cuando canta, qué bello es, qué grande es, porque es un reflejo de la grandeza de la obra de Cristo entre nosotros. Y a veces tenemos estos hermanos que nos cuesta. Bueno, al menos yo. Pues que miremos a Cristo, porque Él nos puede ayudar a aceptar lo que naturalmente me cuesta aceptar. Porque nos ha puesto juntos en una misma comunidad para traerle gloria y alabanza a través de nuestras relaciones, a través de nuestro mismo sentir, a través de esta aceptación mutua que refleja la aceptación que hemos recibido en Cristo. Y así hacemos esto mirando a Cristo. Nos dejó ejemplo y más. Él es su obra que ha creado esta preciosa cosa que es la comunidad de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia. Vamos a acabar con algunas palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, durante 11 capítulos en esta misma carta a los romanos, expone las riquezas y las glorias del Evangelio, capítulos 1 a 11 de Romanos. Y justo al pasar al capítulo 12, cuando hablará de lo que necesitamos hacer como cristianos, como iglesia, como respuesta a estas misericordias que hemos recibido, él hablará de que nuestro culto racional es ofrecer todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo y ser como respuesta a él. Pero justo antes de esto, al acabar esta exposición del Evangelio, Pablo irrumpe en alabanza en estas palabras de Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. Pablo no se puede contener sobre la grandeza de la obra de Dios. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Concluimos con ¿Tienes que decir algo más, Llama, o concluyo? Sí, pues... Perfecto, sí. Pues, hermanos, ¿por qué no nos ponemos de pie para hacer una última oración y así despedirnos? Nuestro Dios y Padre, confesamos que muchas veces, nuestra alabanza es pobre y nuestra vida tiene mucho que desear. Pero te agradecemos y estamos gozosos por tu obra en nosotros, entre nosotros. Y nuestra esperanza está en Cristo, no en nuestras obras. Nuestra esperanza está en la obra de Cristo, en la cruz. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a reflejar tu gloria y tu alabanza en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestra iglesia. Y pedimos, Señor, que nuestros corazones sean una continua alabanza a ti. Y en esta semana que comenzamos, pues que nos ayudes a recordar cada día tus grandes misericordias y tu gloria para vivir para ti. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.